reemplazó a Estados Unidos. Trump quiso jugar sucio con Venezuela y terminó fuera del negocio. Y es que creyó que revocar la licencia de Chevron haría tambalear a Maduro, pero solo logró que el petróleo fluyera directo a China y Rusia, dejando a Washington mendigando barriles. Así, mientras Estados Unidos se ahoga en su propio embargo, Venezuela firma acuerdos sin condiciones ni amenazas. Ahora, la Casa Blanca perdió su última ficha y ahora mira desde la barrera cómo Caracas vende su crudo sin pedir permiso. Los detalles, a continuación. Dura lección para Estados Unidos. Con una jugada que pretendía asfixiar a Venezuela, la administración de Donald Trump ha decidido revocar la licencia que permitía a Chevron operar en el país sudamericano. Pero como suele ocurrir cuando la Casa Blanca cree estar moviendo los hilos del mundo, el tiro le salió por la culata. Mientras Washington se regodeaba con la idea de cortar el acceso del petróleo venezolano al mercado estadounidense, en Caracas ya se había trazado un plan para volcar esos barriles hacia otros destinos mucho más rentables y menos temperamentales. El Departamento del Tesoro ha intentado disfrazar la medida bajo el pretexto de que Maduro no ha avanzado en reformas electorales ni en el retorno de migrantes venezolanos, como si la compra de crudo dependiera de concesiones políticas y no de la lógica comercial. La realidad es que, con esta medida, Estados Unidos ha terminado por empujar a Venezuela aún más hacia los brazos de China y Rusia, dos potencias que no pierden el tiempo en condicionamientos ideológicos cuando de energía se trata. Mientras en los despachos de Washington se aplaudía la dureza de la medida, las refinerías estadounidenses entraban en pánico. De la noche a la mañana, los cargamentos de Chevron que partían regularmente desde los puertos venezolanos dejaron de tener asegurado su destino y con ellos una parte significativa del suministro que mantenía la maquinaria de la costa del Golfo en funcionamiento. Sin tiempos para lamentaciones, las refinerías corrieron a buscar alternativas en el mercado, apuntando a crudos de Colombia, Ecuador y Guyana, pero no es tan fácil reemplazar de un día para otro un petróleo que ha sido una pieza clave en el engranaje energético de Estados Unidos. No es casualidad de que el precio al contado del crudo mediano en la región haya empezado a subir de inmediato, una respuesta natural de los mercados ante la incertidumbre. Hasta hace apenas unos meses, Venezuela representaba el 13% de las importaciones de petróleo de la costa del Golfo, y aunque no lo quieran reconocer, perder esa cuota no es un problema menor. Chevron, atrapada entre su necesidad de operar en Venezuela y la presión de Washington, ha optado por la cautela. A pesar del anuncio de la revocación de la licencia, sus cargamentos seguían zarpando sin mayores contratiempos, al menos hasta que llegara la orden definitiva de detenerse. Y mientras la empresa estadounidense analizaba los efectos de la decisión, en Caracas ya se estaban trazando nuevas rutas comerciales. El mensaje de PDVSA es claro: si Estados Unidos no quiere su petróleo, hay otros compradores dispuestos a recibirlo sin las constantes amenazas de sanciones. Venezuela ha tenido que aprender a golpes y bloqueos cómo sortear las imposiciones de Washington, y esta no es la excepción. Con un mercado global que siempre está sediento de crudo, solo hacía falta una reorientación de las exportaciones para que los barriles que antes iban a Houston ahora terminaran en puertos asiáticos y europeos. El golpe más irónico para la administración de Trump es que, al cortar la licencia de Chevron, ha acelerado un proceso que ya estaba en marcha: la diversificación de los destinos del petróleo venezolano. Mientras Estados Unidos intentaba recuperar influencia en la industria petrolera venezolana con licencias limitadas y condiciones impuestas, Caracas se dedicaba a fortalecer sus lazos con actores que no juegan bajo las reglas de Washington. China, que ha desafiado una y otra vez las sanciones unilaterales de Estados Unidos, ya ha demostrado su disposición a seguir importando crudo venezolano. Rusia, por su parte, no ha dejado de ser aliado clave en la estrategia de resistencia económica de Venezuela, brindando asistencia técnica y financiera en momentos en que otros le daban la espalda.
La revocación de la licencia de Chevron solo refuerza esta tendencia, sellando lo que, en la práctica, es una nueva era para la comercialización del petróleo venezolano. Mientras Estados Unidos se obsesiona con castigar a Maduro, Venezuela sigue encontrando formas de evadir las restricciones. PDVSA ha demostrado que tiene la capacidad de adaptarse y mantener su producción a pesar de los intentos de bloqueo. Las empresas como Repsol, Eni y Maurel & Prom, que han logrado acceder al crudo venezolano bajo las mismas autorizaciones de Washington, siguen operando con normalidad, dejando en evidencia que la presión estadounidense es, en muchos casos, más retórica que efectiva. El Departamento del Tesoro no ha sido capaz de establecer una fecha límite para la disminución de las exportaciones, dejando en claro que la improvisación y la falta de estrategia han sido las verdaderas protagonistas de este episodio. No es la primera vez que Estados Unidos intenta doblegar a Venezuela a través de sanciones y restricciones, y tampoco será la primera vez que fracasa en el intento. Las cifras lo dicen todo. La licencia de Chevron representaba alrededor de una cuarta parte de la producción total de crudo en Venezuela. Con su revocación, Washington ha apostado por una política de presión que, en lugar de debilitar a Maduro, lo obliga a buscar y consolidar nuevas alianzas. Para el gobierno venezolano, esto no es más que otra confirmación de lo que ya se sabía. Depender del mercado estadounidense es un error estratégico, y la diversificación es la única vía para garantizar estabilidad a largo plazo. Al final, lo que Estados Unidos ve como una sanción, Venezuela lo convierte en una oportunidad para fortalecer su soberanía energética. Y lo más paradójico de todo es que este movimiento ha terminado por debilitar la posición de Chevron, que ahora se encuentra en una situación en la que, después de haber trabajado años para recuperar su presencia en Venezuela, se ve obligada a ceder espacio a competidores de otras latitudes. El secretario de Estado, Marco Rubio, intentó justificar la medida con una retórica gastada, afirmando en Twitter que todas las licencias de petróleo y gas otorgadas bajo la administración Biden debían ser eliminadas porque han financiado vergonzosamente al régimen ilegítimo de Maduro. Pero la realidad es que, lejos de castigar al gobierno venezolano, la revocación de estas licencias solo ha perjudicado a las propias refinerías estadounidenses, que ahora se ven obligadas a pagar más por un crudo que hasta hace poco llegaba con regularidad desde Venezuela. Es el clásico caso de una sanción que termina afectando más al sancionador que al sancionado. Venezuela, lejos de arrodillarse, ha demostrado que tiene la capacidad de moverse en un mundo donde el petróleo sigue siendo el recurso más codiciado y donde las reglas impuestas por Washington cada vez tienen menos peso. En la Casa Blanca, la arrogancia ha impedido reconocer el error. Creyeron que podían cortar de raíz el flujo de petróleo venezolano hacia el mercado estadounidense sin consecuencias, pero no contaban con la rapidez de reacción de Caracas. Ahora, mientras las refinerías buscan desesperadamente alternativas y los precios suben, Maduro ya tiene asegurados nuevos clientes para su crudo. Venezuela ha demostrado una vez más que sabe jugar el juego de la geopolítica energética y que cuando Estados Unidos cree estar arrinconándola, en realidad le está abriendo nuevas puertas. Mientras en Washington celebran una medida que creen devastadora, en Caracas se brinda por un nuevo capítulo en el que Venezuela ya no depende de los caprichos de la Casa Blanca. Y si algo ha quedado claro con esta historia, es que la política de sanciones de Estados Unidos no solo es ineficaz, sino que termina fortaleciendo a aquellos a quienes intenta debilitar.